este 25 de julio con un tema pues que lamentablemente es muy vigente dadas las circunstancias que estamos enfrentando de confinamiento, la depresión. Y para ello pues tenemos a un invitado de lujo. Hola Jorge, gracias por acompañarnos. Karen, ¿cómo estás? Hola Alberto, Gracias a hola ustedes. Víctor, qué gusto Un placer. saludarlos. Bienvenido Jorge, esperamos que la pases muy bien en esta tarde de café con Coffee Break. Claro que sí, siempre con ustedes. Break. Muchas Déjenme, felicidades por su programa y por la invitación, con todo gusto. oye Muchas Jorge, gracias. digo, ahora sí que cambiamos la mansión de Octavio por estas plataformas, pero nos debemos después el café ahí con el buen amigo Octavio y con el amigo Alex, ¿no? Claro, por supuesto, todos ya en vivo. Rápido se Dé- va a terminar esto. Déjenme presentar rápidamente a Jorge para los que no tienen el gusto. Mira, Jorge estudió la maestría y el doctorado en psicoanálisis en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis AC. Cuenta con una especialidad en desarrollo humano por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y la especialidad en psicoterapia y desarrollo infantil por el Centro ELEIA. Y desde el 2009 ha trabajado de forma particular como psicoanalista e impartido talleres de atención plena. Actualmente es el director y fundador de la clínica Broa. Muchas gracias, Especialistas Jorge. en ansiedad y depresión. Efectivamente, ¿no? Pues gracias a ustedes y con todo gusto. Eso es todo. Yo quisiera antes que hablar de todas estas cosas, que nos definieras, por favor, qué es la depresión, y tengo entendido que hay varios tipos de depresión. Sí, exactamente. La depresión se puede ver desde muchos ángulos, ¿no? Y bueno, por supuesto, se puede ver desde el ángulo cognitivo, es decir, desde el punto de vista cognitivo de pensamientos, etcétera. Se puede ver desde el punto de vista de los síntomas, es decir, apatía, trastornos alimenticios como comer mucho o dejar de comer, trastornos del sueño y trastornos del pensamiento también como pueden ser estar pensando en la muerte o hasta en el suicidio, ¿no? Por una parte. Y por la otra parte también se puede ver desde el punto de vista de la relación con uno mismo, ¿no? Porque la relación con uno mismo en la depresión está muy mermada y es una lucha constante en la depresión. El individuo, el yo, se vuelve el enemigo número uno de nosotros mismos, ¿no? O los pensamientos. Entonces, podemos estarla viendo desde muchos ángulos, pero también podemos decir que la depresión es unas gafas, unos lentes que no nos permiten ver la luz y están muy enfocados, muy dirigidos a ver todo lo negativo, ¿no? De la vida y, por supuesto, el peso de toda la exigencia, de toda la parte existencial que puede haber, ¿no? Entonces, puede haber depresiones sistemáticas, ¿no? De constitucionales desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de vista del sistema nervioso central, del cerebro y todas sus conexiones, pero también puede haber depresiones existenciales y también, por supuesto, puede haber depresiones que están muy relacionadas a la depresión con un duelo, ¿no? Entonces, si quieren podemos ir hablando poco a poco, pero más o menos en general podemos decir eso. Ándale, pues. A mí me llama mucho la atención lo que comentas porque precisamente la Organización Mundial de la Salud consideró al 2020 o que en este año la depresión iba a ser la principal causa de discapacidad a nivel mundial. En México causa, un gran porcentaje de suicidio y se calcula que en el mundo hay aproximadamente 300 millones de personas que padecen depresión y hay muchos retos al respecto. A mí me gustaría preguntarte cómo es que se puede vivir ante la imposibilidad de la felicidad. Wow, qué pregunta. ¿Cómo se puede vivir ante la imposibilidad de la felicidad? Es que ahí implicaría, por supuesto, una imposibilidad de la felicidad, ¿no? Tenemos que ver, digamos, ontológicamente desde dónde estamos viendo al ser humano y desde dónde estamos viendo a la persona en particular, ¿no? Yo realmente me gusta pensar y creo fervientemente que el ser humano tiene capacidad para las dos cosas, ¿no? Tiene capacidad para ser feliz y también tiene capacidad para deprimirse.
por supuesto. Pero creo que la incapacidad de la felicidad hay que como desmenuzarla un poquito, ¿no? Tenemos que estar viendo de dónde viene esa capacidad de infelicidad, porque justo estaba dando un curso acerca de felicidad y hablando, ¿no? En uno de los seminarios que doy en la clínica, hablando acerca de la depresión. Tenemos seminarios de estudio en la clínica Broa acerca de depresión, de ansiedad en niños y en adultos, ¿no? Que cambia muchísimo las manifestaciones. Y una de las cosas de la depresión vinculada a la felicidad es que la pregunta realmente es, ¿qué está pasando? Que no hay capacidad para sentir felicidad, o realmente hay algo que bloquea, que te está bloqueando para sentir felicidad, que tiene que ver mucho con dos cosas, ¿no? La felicidad, o por lo menos en general. Una es con la capacidad de poder ayudar a los otros, y otra es con la capacidad de disfrutar el momento, ¿no? Entonces, sí puede haber una discapacidad para la felicidad como arraigada hace mucho tiempo en la persona, ¿no? Que esté deprimida, por ejemplo, hace muchísimo tiempo. Están preguntando acerca de los pacientes que están deprimidos o ansiosos por la contingencia, ¿no? Ahorita hablamos de eso, que es muy Sí, interesante. si quieres, ahorita les damos salida a esas preguntas, ¿no? Perfecto. Pero bueno, sí, no es igual una persona que está deprimida o que ha pasado una infancia tremenda, no sé, con algún abuso o con violencia, etcétera, a una persona que ha podido vivir una vida en la que ha podido disfrutar, ¿no? Desde disfrutar la comida, disfrutar del aire libre, disfrutar del juego cuando somos niños, etcétera. Se puede formar ahí una capacidad de ser felices y de disfrutar. Y al mismo tiempo es muy bonito desde mi punto de vista, porque al mismo tiempo que podemos ser capaces de disfrutar, ahí también se genera la capacidad de ayudar al prójimo, y eso al mismo tiempo nos ayuda a disfrutar también y a ser felices. Sentido de vida, finalmente. Eh, Háblanos un poco también de cuáles serían los elementos, los rudimentos para poder identificar Ujú. algunos rasgos de depresión de manera inmediata. Se puede, no sé, probablemente confundir si no se tienen algunos otros elementos, pero quiero suponer que en la capacidad de la persona promedio habría algunas alertas a las que habría que atender, sobre todo si se identifica la urgencia de una Claro. intervención profesional. O incluso uno como Claro. amigo, ¿no? Para poder Claro. detectar que algún familiar tiene depresión. ¿Cómo detectarla? Sí, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Porque depende mucho, mucho de la persona, pero podemos decir en general, algunas cosas generales, que se tiene que diagnosticar por un médico, en general por un médico psiquiatra, puede ser, o también por un entrevistador que sea un terapeuta, un psicoanalista, un terapeuta certificado, ¿no? Pero podemos incluir una combinación que nosotros tenemos que decir que la fuente es una combinación de lo biológico, de lo psicológico y de lo social, ¿no? Entonces, algunos de los síntomas tienen que ver con las tres partes, así por lo menos, ¿no? La parte, podemos desmenuzarlo, ¿no? En la parte biológica, se ha demostrado en muchas investigaciones que la violencia en la infancia, sobre todo, puede Claro, ser, claro. puede ser la violencia nada más física, pero también, por supuesto, muy importante la violencia psicológica, agresión, encierro, amenazas, etcétera. Eso genera huellas némicas importantes a nivel cerebral, a nivel estructura del Ajá. sistema nervioso central, y eso se hace proclive mucho la persona a la depresión, por un lado. Y por otro lado, es bien importante, como ustedes saben, el vínculo que puede haber entre la mamá y el bebé. Es bien Mm. interesante cómo los bebés que tienen una buena labor de maternaje los primeros 2 años, buena labor de maternaje quiere decir tomar pecho, tener un vínculo emocional importante con la mamá, que la mamá que esté atenta, que esté disponible a las necesidades del bebé, pero al mismo tiempo también a frustrarlo un poco, ¿no? Porque también la intolerancia a la frustración puede causar depresión. Entonces,
Bueno, todas estas son las causas biológicas que se generan huellas némicas, o sea, digamos, huellas fisiológicas en nuestro sistema nervioso central importantes. Por una parte. Por otra parte, por supuesto, las psicológicas, que es lo que decía, hay una teoría muy importante que se llama la teoría del apego de John Bowlby, que es que el vínculo y el afecto que hay entre la persona y los cuidadores más importantes del bebé, del niño o la niña, si pueden dar afecto físico y estar disponibles, los niños tienen una mayor resiliencia a la depresión. Por ejemplo, si la mamá durante la toma del pecho lo está viendo a los ojos al bebé y puede estar conectado con el bebé o la bebé, eso genera conexiones importantísimas a nivel fisiológico para sentirse bien, para liberación de serotonina, etcétera, etcétera, para sentirnos bien, ¿no? Pero bueno, me regreso a la pregunta. Síntomas muy concretos de la depresión. Por lo menos dos importantes y después los vamos desmenuzando. Uno es los trastornos del sueño, es decir, si están durmiendo mucho, si todo el día se tiene sueño, si tienen muy pocas ganas de hacer las cosas y todo el tiempo está teniendo ganas de dormir, de descansar, etcétera, ahí hay una señal importante, ¿no? Por la otra parte, o bueno, por supuesto, también la carencia de sueño, si hay insomnio, si hay imposibilidad o dificultad para dormir, también es un síntoma importantísimo de que puede haber depresión. Ahí, en ese caso, está mezclado con la ansiedad, ¿no? Puede haber depresión, casi siempre viene mezclado con la ansiedad. Y por la otra parte, están los trastornos alimenticios, es decir, la mayoría de la gente puede tener algunos síntomas em, de tener muchísimo más apetito, estar comiendo todo el día, etcétera, o al contrario, no tener nada de hambre y tener muy poca disposición para comer, ¿no? Muy poco apetito. Por lo menos esos dos. Y después, el tercero, que es por supuesto muy importante, que es a nivel emocional, cognitivo, de pensamientos, es estar pensando acerca de la muerte, ¿no? Si la muerte viene, estar pensando acerca de la muerte de los otros, de nuestros seres queridos, o también acerca de la muerte de nosotros mismos. Si está la muerte presente y por supuesto si hay una ideación suicida o estar pensando en la posibilidad de morir o de morir en un accidente, todos esos tipos de pensamiento son signos claros de que hay una depresión de fondo y que hay que tratarla. Por lo menos esos tres y después podemos ver algunos otros. Claro. Oye, fíjate, Jorge, ahorita con lo que decía Karen, que los datos que daba la OMS, que existen, Sí. pues ahora sí que 332 millones de personas con depresión más o menos. Increíble. Y ahorita lo que dices, también la OMS señala que se han suscitado 788,000 suicidios ocasionados por la depresión. Entonces, esas cifras son alarmantes porque incluso también este mismo organismo dice que va a superar en un futuro enfermedades como el cáncer o las enfermedades del corazón. Sí. Entonces, ahí tenemos que avanzar en cuestiones de salud, ¿no? Es que el problema es que casi yo lo comparo un poco con el dentista, ¿no? La persona va al dentista cuando ya está así urgente y casi el diente se le está cayendo. En este caso, puede haber una depresión. Me han llegado pacientes que tienen una depresión de 20 años, ¿no? Entonces, es increíble cómo la cultura no le da esa importancia a la salud mental y relacional, ¿no? Entonces, se va dejando, se va dejando, se va dejando y se va dejando. Y por supuesto, son alarmantes y tristísimos esos datos que mencionas de la OMS. Precisamente ese fue uno de las razones más importantes por las que quise poner la clínica, porque realmente la gente sufre mucho de depresión y está muy estigmatizado el tratamiento, ¿no? O sea, ir al psicólogo o al psiquiatra es para locos, ¿no? Cuando realmente, diría yo, con temor a equivocarme, pero diría yo que todos en la vida, por lo menos una vez, en algún duelo, en alguna pérdida, en alguna muerte de alguien, en alguna separación, etcétera, entramos en depresión, pero sobre todo los hombres
tenemos que salir porque si no, no somos machitos y no se puede llorar, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente eso se va aplastando años, años, años y años y causa a niveles biológicos y bioquímicos importantísimos una depresión, ¿no? Entonces sí, creo que hay que cambiar. Los tratamientos existen, que eso es lo importante, ¿no? Hay muchísimos tipos de tratamientos, desde muchos tipos de ángulos, ¿no? Desde medicamentosos hasta, obviamente, psicológicos y psicoterapéuticos, pero creo que el estigma de ir a tratarse a salud mental, es muy fuerte y no, y no se ataja desde el principio, desde niños, o sea, no tiene ningún problema, ¿no? Ir a una psicoterapia infantil es muchísimo mejor que ir a una terapia o a un psiquiatra de adulto, por ejemplo. Jorge, por ejemplo, con esto que comentas de la estigmatización, la Organización Mundial de la Salud incluso considera la estigmatización de la depresión, de este padecimiento, como uno de los principales retos a enfrentar para que se le diagnostique de manera correcta. Y también otro de los retos es que 9 de cada 10 personas que padecen depresión no reciben el tratamiento adecuado. Hace un momento hablabas un poco sobre cómo podríamos detectar a una persona que en este momento está atravesando por una etapa de depresión, pero háblanos quizá un poco más de los orígenes. Un poquito atrás también comentabas de esta cuestión que tiene que ver con la inflamación del cerebro, con la violencia que se sufre cuando se es pequeño. Háblanos un poco sobre cuáles son estas causas que pueden generar depresión y que también pueden estar relacionadas con el contexto social en el que vivimos. Sí, claro, bien importante esa pregunta, Karen. Nada más para nada más redondear lo otro, los otros, puede haber síntomas también importantes de depresión enmascarados, ¿no? Como estar irascible, ¿no? Todo el tiempo, estar enojado, no, y la apatía, no querer nada, no tener que esto es un poquito lo que tú decías hace un ratito, Karen, no tener la capacidad, a lo mejor lo diría yo, de disfrutar, ¿no? Eso se llama anedonia, o sea, ese es un síntoma muy importante de la depresión también. Es decir, no poder disfrutar una comida, una charla con amigos, una reunión, hacer ejercicio, una lectura o cualquier tipo de cosas. No poder disfrutar nada, ¿no? Ni siquiera ni ver la tele, ni siquiera el sexo. Ese síntoma es muy importante de la depresión y también la irritabilidad y estar irascible, eso también puede ser signo de una depresión importante. Entonces, eso por los síntomas y cómo reconocerlos, ¿no? Ya di esos 5 que son del sueño, de la alimentación, de los pensamientos de muerte, de irascibilidad, irritabilidad, y por una parte, y por la otra la apatía, ¿no? Y ahora, con respecto a la naturaleza de la génesis, ¿no? De cómo se provoca y cómo se genera, hay muchos factores muy importantes, pero en general podemos dividirlos en dos, ¿verdad? Psicológicos por una parte y sociales por la otra. Los psicológicos, por supuesto, tienen que ver con la relación que tienes con todas las personas queridas, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez, hasta los adultos mayores. Hay un estudio bien interesante de Harvard que tiene como resultado, tiene muchos años, creo que tiene casi 80 años, acerca de la felicidad. Y lo que han descubierto es que la felicidad no tiene que ver con el dinero que se tiene, ni con la capacidad económica que se tiene, que muchos podríamos pensar en eso, sino con qué creen, con las relaciones, con la constancia de las relaciones y con la capacidad de resolver los conflictos en las relaciones. Eso tiene muchísimo que ver con la felicidad, por una parte, ¿no? Ahora, acerca de la génesis, eso, ¿no? Por una parte está todo el tema familiar, la relación que tenemos de niños con la mamá es importantísima, la relación que tenemos de niños con el papá y con los hermanos, primero, ¿no? Y después con la sociedad. De pronto es bien importante una labor maternaje. Hay un término que a mí me gusta mucho que se llama madre suficientemente buena. Y madre suficientemente buena quiere decir que satisface suficiente
pero también frustra suficiente. Eso es muy importante porque nosotros y en la cultura socialmente se puede decir que es una buena madre, es que la madre que está completamente abocada al niño y le satisface todo, ¿no? No lo deja llorar, etcétera, etcétera. Pero no, realmente no. Lo que hace a una madre suficientemente buena es satisfacer suficiente, pero también frustrar suficiente, porque la intolerancia a la frustración también genera depresión y también genera ansiedad. Entonces, una mamá y un papá que satisfacen muchas necesidades o la mayoría de las necesidades del niño o la niña es importante, pero también los papás que ponen límites. No sé si conocen un estudio de una escuela en Inglaterra que se eliminaron todos los límites y los niños podían hacer absolutamente todo lo que quisieran y los papás también los dejaban hacer absolutamente todo lo que quisieran. El 40% de los niños de ese experimento, ahorita no me acuerdo del nombre, pero el 40% de los niños de ese experimento que no tenían límites se suicidó. Entonces, Ay, exactamente, está súper grave. Entonces, es muy importante para esto poner límites a los niños, poner límites como papás, asimismo, de igual manera que abrazar, besar, y consentir, ¿no? Más o menos en una cosa equitativa. me llama la atención de que hayan podido realizar ese experimento con personas, ¿no? Digo, porque si hay terapias o tratamientos o actividades que pueden estimular el desarrollo de los niños, pero ya llevarlo a un campo de la experimentación, ¡ay, qué fuerte! Sí, fue en los 70, ya sabes, con estas Ah, corrientes ok, que pseudo hippies, que era no queremos límites, no había ningún tipo de regla y se permitía todo, ¿no? Cualquier tipo de pulsión, pero sí, se descubrió que es grave eso. El punto es buscar un equilibrio. claro. Exactamente, entre el amor y los límites, ¿no? Es muy importante eso, el equilibrio entre el amor y el consentimiento y los límites. No se le pueden dar todos los dulces al niño, no puede estar durmiendo en cama de mamá, ¿no? O sea, cuando por ejemplo un niño o una niña duermen en la cama de los papás, se vuelven muy berrinchudos porque les da muchísimo poder, se sienten muy empoderados y que pueden lograrlo todo, ¿no? Y cuando el bebé se va de la cama y se va a su cama solo, entonces tiene que lidiar y aprender a frustrarse, a decir, bueno, no puedo estar con mis papás, no puedo estar con mi mamá todo el tiempo, me tengo que separar. Y entonces ahí es cuando empieza el proceso de tolerancia a la frustración y a la resiliencia. Hay que dar estructura, entonces a los chicos es un problema, digamos, de raíz. Sin embargo, me gustaría preguntarte sobre también el otro contexto, el contexto social. Hoy en día, bueno, probablemente el aislamiento es evidente dada la pandemia, pero también esta sociedad que nos condiciona a tal vez el poco contacto social o contacto social de calidades muy condicionadas. Nuestras prácticas a veces son poco socializables y eso podría estarnos también vinculando o haciendo proclives hacia la depresión. ¿Qué nos puedes decir de las prácticas sociales, de los contextos sociales, del hecho de, por ejemplo, muchas veces no acceder a un espacio social físico para sentir, para tocar, para ver a la cara a las personas, no sé, y aislarnos tal vez, probablemente, a un dispositivo tecnológico, pensando que eso es lo que significa tener un contacto social? Sí, ahí también es vastísimo, ¿no? Es bien interesante. Por una parte, me gustaría hablar del tema de la identidad y de género, que es bien importante hablar en estas épocas, ¿no? Eh, Todo el tema de la identidad, es decir, de qué es ser hombre y de qué es ser mujer, genera muchísimos conflictos a nivel interno, ¿no? Todo lo que la sociedad a gran escala y la familia heredado de la sociedad nos impone y nos mete desde chiquitos de lo que debemos ser, es muy importante para generar o no una depresión, ¿no? Al final, la depresión, podemos decir que la depresión es una muy mala relación con nosotros mismos, ¿no? Es decir, hay una relación violenta de exigencia, de violencia, de crítica, de juicio muy importante de nosotros, ¿no? Y todos esos juicios y todas esas ideas que nosotros nos estamos culpando o no por ser o no ser,
pueden derivar en la depresión, ¿no? Es decir, por ser un mal hijo, por ser un mal papá, por ser una mala mamá, por ser una mala mujer, por tener deseos sexuales inconciliables, ¿no? Con la sociedad o con la religión con la que nos tocó nacer o tener deseos, por ejemplo, es bien interesante, estaba haciendo una investigación acerca de la depresión en mujeres embarazadas y recién, recién nacidos, ¿no? Y una parte de la depresión a nivel social, y esto lo quiero decir a nivel social, porque la idea de mamá que tenemos es que es una mamá completamente bondadosa y con todos los sentimientos de amor y ninguno de hostilidad, ni de enojo, ni de frustración, ¿no? ¿Y qué creen? Pues no, la mamá se frustra muchísimo, la mamá llega a veces a odiar al niño, ¿no? Ya lo quiere ahorcar y ya lo quiere callar porque está llorando tanto tiempo, todo el daño que le puede hacer en el cuerpo, todo lo que tiene que prohibirse la mamá, desde tomar café hasta tomar alcohol o alguna cosa. Entonces, hay sentimientos también hostiles hacia el bebé, ¿no? O sea, no de odio per se, dependiendo de la persona, pero todas esas, digamos, enojos o frustraciones que el bebé, el nacimiento del bebé la causó, no se los permite sentir, porque socialmente una mamá no puede sentir eso hacia su bebé, solo puede sentir amor, no puede sentir enojo. ¿Y qué creen que pasa con todo ese enojo? Paz, 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 paz. Puede pasar dos cosas. Uno es depresión, ¿no? Es decir, en forma de culpa, estar teniendo una depresión muy culpígena, ¿no? De ser una mala mamá, etcétera, y se puede volver una depresión. O eso es para adentro, ¿no? Se puede ir para adentro o para afuera y puede causar pensamientos paranoicos o persecutorios, ¿no? Es decir, proyectar ese enojo hacia afuera y pensar que la gente o alguien me va a hacer algo a mí, ¿no? Entonces, el enojo mal manejado a nivel, lo que preguntabas tú, Karen, el enojo mal manejado a nivel interno es la causa más importante de depresión. O sea, no poderte enojar libremente con seres queridos, que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, nosotros queremos a alguien, lo queremos mucho, pero nos hace algo, y entonces nos enojamos, pero como lo queremos mucho, no nos dejamos enojarnos con él. Y ese enojo es una energía en el cuerpo, física, química y mental. ¿Y qué pasa? O se vuelca para adentro o se vuelca para afuera, ¿no? O nos Oye, Jorge, o es en forma de culpa. Ujú. Oye, Jorge, y algo que está relacionado con lo que mencionas es el dolor. Por ejemplo, se dice mucho o se habla de que las personas deprimidas se quejan constantemente de dolor de espalda, dolor de cabeza. El dolor está muy presente en su día a día. Sí, claro. Háblanos un poco del papel que juega el dolor en la depresión y también ante en la imposibilidad de ser felices, ¿no? Claro, es bien importante la pregunta. De hecho, se me había pasado todo ese tema. Eso se llaman pacientes psicosomáticos. Eso quiere decir que todo lo mental y emocional lo transforman en el cuerpo, ¿no? Todo lo que no se procesa o se digiere con el aparato mental, entonces se tiene que poner en el cuerpo. Y es bien interesante ese tema, Karen, porque podemos tener síntomas desde parálisis facial, parálisis corporal de medio cuerpo. Incluso le llamaban desde hace mucho tiempo, le llamaban ceguera histérica. Se puede paralizar un brazo, puede dar hormigueo, puede dar, por supuesto, migraña y dolor de cabeza. Podemos tener muchos síntomas en el aparato digestivo, ¿no? Y también puede haber muchos síntomas en la piel. Casi, casi siempre los psicosomáticos son se dividen en tres partes, que es la parte de la piel, o sea, tener dermatitis atópica, sobre todo en las articulaciones o la cara, etcétera. La piel es una, la cabeza, las migrañas son otra, y el aparato digestivo, colitis, gastritis, etcétera, son las otras. Y lo que está pasando es que como no podemos pensar y sentir lo que nos está pasando en la mente y en las emociones y en la mente, entonces lo ponemos en el cuerpo y ¿qué pasa? Así se vuelve muy concreto y muy manejable, ¿no? Entonces, el dolor, tú hablabas del dolor, así tal cual, el dolor emocional lo convertimos en dolor corporal y entonces así es mucho más fácil de manejar. Oye, Jorge,
ahorita que comentabas todas estas cosas, ¿qué puede hacer uno? Porque, por ejemplo, yo he estado platicando con personas que han pasado por las depresiones, entonces, bueno, ya se les detecta y se les empiezan a tratar, y después ya cuando empiezan a retomar su vida, me han comentado, es que lo más que me chocaba es que mis familiares o mis amigos me decían, échale ganas, Sí. ¿no? Entonces, o sea, ¿qué puede hacer uno para apoyar sin caer en ese échale ganas que tanto daño o tanto les afectaba a estas personas con depresión, ¿no? ¿Qué puede hacer uno? Sí, eso es bien frustrante para todas las personas que están pasando por una depresión, ¿no? A ver, es muy importante tratar de valorar el nivel de depresión que hay. Ujú. Tenemos entendido nosotros que si los síntomas depresivos tienen más de 6 meses, ¿qué quieren decir los síntomas depresivos? Los que les había comentado hace ratito, ¿no? Trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, trastornos del pensamiento y trastornos del afecto, ¿no? Si esos síntomas ya duraron por algún duelo o por alguna cosa más de 6 meses, ahora es importante buscar a un especialista porque entonces es nadar contracorriente. Nuestras redes neuronales, que son electricidad, ya se, ya se acostumbraron a irse por ahí. O sea, se van por la depresión, se van por la apatía, se van por la falta de ganas, se van por el cansancio, se van por la falta de hambre, etcétera. Y es muy difícil sacar nuestro pensamiento y nuestro humor de ahí cuando pasan más de 6 meses, ¿no? Es importante, por supuesto, decir que el ejercicio 3 veces a la semana, por lo menos, la OMS dice que 120 minutos de ejercicio es lo ideal para el cuerpo y la mente. Yo creo que si hacen 90 minutos de ejercicio, ayuda muchísimo y eso puede ser algo que los pueda levantar sin ayuda de un profesional. Por la otra parte, ejercicios de respiración. O sea, nosotros a los pacientes que vienen con depresión los tratamos por tres partes, ¿no? La primera es la medicamentosa, se valora si tiene si necesita medicamento o no, o sea, si su sistema nervioso central y todo su cuerpo, digamos, tiene un daño o no tiene un daño. El psiquiatra valora eso. Entonces, hay que valorar eso. La segunda es la emocional, ¿no? Cómo está la relación consigo mismos, ¿no? Y cómo están las relaciones con ellos mismos. Entonces, es la parte psicológica o psicoterapéutica. Y la otra parte que puede ayudar muchísimo es la práctica de la atención plena. Esas son herramientas muy concretas. Mindfulness le llaman unos, atención en inglés le llaman mindfulness o atención plena en español se llama, y son prácticas de respiración diafragmática que si las haces constantemente, así las puedes hacer 10 minutos al día durante 6 meses, eso cambia toda tu estructura cerebral, cambia el diafragma, cambia obviamente la capacidad pulmonar, por una parte, por la otra parte la amígdala, que es la encargada de mandarnos la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que son todas las hormonas del estrés que nos ponen a tope. Entonces, la amígdala se hace más chiquita y menos irritable, ¿no? Por una parte. Y por la otra, nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ejercicio, muy importante. Si pueden correr media hora diaria, van a ver que es dificilísimo. Yo he tenido pacientes que digo, híjole, es que este hombre o esta mujer, ¿por qué no está deprimido, no? Y me entero de que van a correr diario 3 horas. Digo, wow. Entonces, antes de los fármacos, ¿tú recomendarías el ejercicio o alguna otra terapia alternativa? Ejercicio y meditación, que lo pueden hacer. Hay un montón de aplicaciones de mindfulness o de atención plena. Si ustedes hacen ejercicio y meditación 3 o 4 veces a la semana, blindan a su mente y a su cuerpo y a sus emociones para no padecer depresión. Y bueno, comer bien, dormir bien, todo lo que es normal, ¿no? Esa recomendación funciona perfecto para este momento de confinamiento. Sin duda. ¿No? Y evitar que, sin embargo, Jorge, perdón, también me gustaría preguntarte qué, digamos, precauciones deberíamos de tener ante a veces la cultura del remedio casero ante la depresión, desde tés, ejercicios, en fin. Ahí habría que poner también un foco preventivo, un foco amarillo,
para a veces no decir échale ganas, sino tener tal vez desde la inconsciencia de no ser un experto, tener una intervención probablemente un poco más afortunada, que no caiga en el remedio casero, a veces poco efectivo e incluso contraproducente. Sí, claro. Porque además pueden ser paliativos, ¿no? Claro. Entonces, medio te sientes medio un poquito mejor. Quién sabe si es por el té o porque tu mamá te consintió o porque tu pareja se alivianó y te consintió y ahí puedes llevártela así años, ¿no? Creo que es muy importante desestigmatizar todo el tema del tratamiento de la salud mental, ¿no? Es decir, todo mundo cuando nos rompemos un pie vamos al ortopedista, ¿no? O cuando estamos enfermos de colitis, gastritis, vamos al gastroenterólogo, o cuando nos duele una muela vamos al dentista, etcétera. Creo que es bien importante hacerlo así, o sea, dejar de verlo como para locos y sí verlo más como una herramienta y algo que tenemos en el siglo XXI muy a la mano para tratarnos. O sea, ahorita nosotros estamos toda la clínica, psiquiatras, psicoterapeutas de pareja, etcétera, todos estamos por videollamada y la verdad es que está funcionando, o sea, funcionan los tratamientos y hay mucha gente que está mejorando. A mí me llama mucho la atención porque hablaban hace ratito de la depresión en la pandemia, ¿no? Ajá. Por un lado, a mucha gente puede causarle depresión, sobre todo dos cosas que no maneja bien la mente. Uno es el encierro, que el encierro, por supuesto, conlleva hacinamiento en muchas familias, sobre todo en México, y el hacinamiento lo que provoca es enojo, por supuesto. Entonces, hay un libro muy bueno de Eric Fromm que se llama Anatomía de la Destructividad Humana, que vienen algunos experimentos que se hicieron en Alemania, o más bien algunas cosas que se derivaron de algunos experimentos, y se vio que cuando a las palomas las ponían en jaulas separadas, estaban más o menos tranquilas, pero cuando las ponían en jaulas juntas, y obviamente encerradas, se quitaban las plumas una a una, a una, a una, Sí, sádicamente. Entonces, sí. el hacinamiento y el encierro causa enojo. ¿Y qué habíamos dicho hace ratito del enojo? O va para afuera o va para adentro, ¿no? Porque eso es una energía, o sea, viene energía en el cuerpo y en la mente. Entonces, o se manejan con límites, con acuerdos, con cercanía, con ejercicio, etcétera, o se manifiestan en síntomas, como lo decían ustedes tres, ¿no? Corporales o psicológicos, emocionales. Entonces, bueno, por esa parte el tema del encierro y la pandemia, todo ese enojo que tenemos del encierro se proyecta hacia las personas que tenemos. Si tenemos una sola persona, se la vamos a poner en esa persona y en esa persona vamos a poner todo el enojo y va a haber pues mucha riña, mucho roce, mucho enojo y mucha agresión ahorita en la pandemia. O si no, el problema es que ¿qué hacemos con ese enojo, no? O se lo ponemos y nos peleamos en el de enfrente o nos deprimimos. Porque de que estamos enojados todos y bien frustrados, estamos bien enojados y bien frustrados y bien hasta el copete. Sí, que se ha dado un incremento de la violencia entre la población. Oye, Jorge, Desgraciadamente. los adultos mayores, ¿cómo ahorita ponerles atención a los adultos mayores precisamente que están encerrados, que no pueden salir o que no deben de salir, los que pueden, y para prevenir estas cuestiones de depresión en los adultos mayores? No, pues háblenle muchísimo. Yo afortunadamente todavía tengo una abuelita, tiene 93 años, y está bien. Creo que le hace muy bien que se comuniquen, ¿no? O sea, bueno, afortunadamente tiene una enfermera y le ayuda con el tema del celular y todo, pero estar en constante comunicación, y si se pueden ver, aunque sea de lejos, hay muchos abuelos y abuelitos y abuelitas que están viendo a los nietos de lejos. Entonces, sobre todo porque a los niños se parece que no les afecta mucho este bicho tan malo, y a los adultos mayores sí. Entonces se están viendo de lejos, ¿no? Van pues a las casas y se ven y platican, etcétera, etcétera, y se están viendo de lejos, y creo que eso les puede hacer muy bien por una parte, y por otra parte, si pueden tener alguna actividad
por un lado lúdica y por otro lado que sea una actividad productiva. Si pueden pintar, dibujar, hacer algún tipo de ejercicio, algunas actividades que les puedan poner, eso es maravilloso. Y por el otro lado, pues sí, el ejercicio, y por otro lado, la comunicación, ¿no? Lo más frecuente que se pueda. Hay muchos, ahorita damos de salida ya las preguntas que están llegando. Yo Sí. no sé quién lleva el control, pero es que está muy buena la plática, te estoy poniendo mucha atención. Pero, por Muy bien, ejemplo, gracias. ¿qué pasa con los que se abruman de trabajo de lunes a viernes y trabajan más de las 10 horas Se saturan. laborales? Se saturan, después llega el fin de semana y se la pasan dormidos. O sea, eso también, eso también puede ser depresión, o es Sí, evasión, o es frustración, o qué es. A dime, ver, Karen. Karen. No, adelante. Yo quiero saber, o sea, relacionado con esto, es cómo saber en qué momento tú necesitas apoyo, ¿no? En qué momento Claro. dices, bueno, esto ya no es normal, yo necesito, quizá ya el ejercicio no me está ayudando. ¿Cómo saber en qué momento nosotros necesitamos acudir a un experto para tratarnos? Claro, sí, eso es bien importante. Pues sobre todo basándonos en los síntomas, ¿no? Que tienen y siempre esto, ¿no? Si estos síntomas tienen más de 6 meses, va a ser muy difícil porque se está remando contra corriente, ya se está remando contra el cuerpo que se tiene que acostumbrar, ¿no? Y si hay un duelo, si hay una muerte, si hay de alguien cercano o súbitamente alguien se murió, etcétera, no tenemos por qué decir, ay, iré o no al psicólogo, ¿no? Es como si, oye, se me cayó una muela, ¿voy al psicólogo o no voy al psicólogo? Pues sí tienes que ir al psicólogo, ¿no? A todo mundo, si se nos muere alguien, vamos a estar mal, ¿no? En cualquier tipo de duelo. Por un lado. Y Beto, decías de Cuando nos Así saturamos en cuando el nos trabajo. saturamos de actividades y que lo no del necesariamente estamos tristes, ¿no? Exacto. Eso hay que evaluar, ¿no? Precisamente qué tanto workaholic que le llaman ahora así, vulgarmente, es por estar, como decía Karen, evadiendo, o por el tema social, que también decía Víctor que eso, que eso se nos fue, ¿no? O sea, puede haber también una depresión importante o una mala relación con nosotros mismos por no llegar a eso que queremos llegar, ¿no? O sea, no tener el coche que queremos tener, no ser el ícono o el hombre exitoso o la mujer exitosa, cualquier cosa que eso signifique para la mujer, ¿no? O el hombre. Entonces, puede ser por varias cosas, ¿no? Pero por supuesto una de las razones bien importantes es estar evadiendo, es decir, muchos, sobre todo eso se usa en el género masculino, ¿no? En los hombres evaden un poco la relación con la mujer y creo que es bien interesante ahorita en la pandemia, ¿no? Porque mientras más contacto tengas con una persona, más difícil se va a hacer la relación, ¿no? Claro. Eso es indudable. O sea, si tienes poco contacto, pues puedes idealizar, puedes extrañar, puedes estar pensando y cuando se ven, wow, es increíble, y etcétera, ¿no? Pero si estás todo el día, todo el tiempo, la relación necesariamente con el tiempo se tiene que volver más difícil, ¿no? Porque mientras más contacto, más pues conflictos, tanto de convivencia como emocionales y de frustración, etcétera. Entonces, creo que en esta época de pandemia, de encierro, de home office y de trabajar en la oficina, se está usando muchísimo esa herramienta, ¿no? O sea, yo estoy trabajando 10 horas y ya me olvido de todo, me olvido de la casa, me olvido de la pandemia, me olvido del virus, me olvido de si puedo o no proteger a mi familia, o si mi familia o no está en algún tipo de peligro. ¿Y por cómo? Pues estando todo el tiempo en el trabajo. Entonces, si estoy 10, 11 horas al trabajo, por una parte me libro de estar tanto tiempo con mi esposa, con mis hijos, etcétera, enojarme, pegarles, lo que sea, por un lado, y por otro lado, me olvido del peligro y de todo lo que estamos viviendo, que la verdad para todos es surreal, ¿no? O sea, éramos felices y no lo sabíamos. Sí, éramos felices y no lo sabíamos. No, Oye, Jorge, aquí Eduardo Salvatori, que fue nuestro invitado de hace 8 días justamente, nos pregunta, ¿cómo sé si que ya no tengo depresión? y mi respuesta es, tú sabes.
Ok. Pues sí, ¿verdad? Mira, Jorge Vázquez también nos dice, la depresión se somatiza, las enfermedades son reflejo de algo mental. Sí, por supuesto. Por supuesto, en todas las enfermedades tiene una parte, ¿no? Emocional. Y yo creo que sobre todo ahora no tenemos ese desfogue, ¿no? O sea, no tenemos relaciones con otros, no estamos teniendo contacto, discusiones, enojos con otros. No estamos yendo, viniendo, no estamos gastando toda esa energía en ir y venir, en resolver, etcétera. Y de alguna manera se tiene que salir esa energía, ¿no? Y por eso decía que yo creo que más que nunca en estos momentos es bien importante las dos cosas, ¿no? Una, hacer ejercicio lo más frecuente que Ok. se pueda, y dos, hacer ejercicios de meditación, que créanme, si hacen ejercicios de meditación 10 minutos al día, a lo mejor 5 veces a la semana, les cambia la vida a nivel mental y a nivel emocional. No, bueno, con todo lo que has dicho, Jorge, ya no sé, volteo a ver a mi pareja o no sé qué voy a hacer, pero me voy a salir un ratito. Jorge, Claro. Esa es otra algo, cosa importante. Perdón, Karen. Ajá, dime. no, adelante, Jorge, adelante. Y después Esa es otra cosa importante, que en este tiempo se vuelve fundamental la separación, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar todo el tiempo, a todas horas en la casa, ¿no? Un ratito te sales y te despejas de todo el mundo y te olvidas de tu esposa y te olvidas de tus hijos, hombre o mujer, se los encargas a quien al otro que esté en la medida de las posibilidades, y te sales y te olvidas un rato de todo y regresas, y seguro regresas mejor. Entonces, es bien importante ahorita salirse obviamente con todas las medidas de precaución, pero separarse es ahora más que nunca fundamental. Y los que estamos solos, pues no sé cómo, ¿verdad? Pero bueno. están Estamos deprimidos, están juntarse. deprimidos por otra cosa. Exacto. Ya vimos Bueno, que es multifactorial. es que también exiges mucho, Beto Aranda. No sabemos qué hacer contigo, si por rifas, si por bueno, eso Por es lo que sea, pero ya. Jorge, algo que comentaba hace un momento a Alberto y Víctor en torno a los que acompañamos a una persona con depresión. Es decir, ¿qué es lo que no debemos decir cuando decimos, tú échale ganas, todo va a estar bien? Y en realidad quizás se tenga que decir, yo te acompaño, yo estoy contigo. Es decir, cómo poder nosotros, los que tenemos cerca a una persona con depresión, apoyar o qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que sí se puede hacer en todo esto. Ujú. Sí, es bien importante esa pregunta. Bueno, varias cosas, ¿no? Una, como decían hace ratito, nunca decirle échale ganas, porque eso nada más va a hacer que se peleen, ¿no? Se enojan más, porque Claro. ellos, exacto, sienten, o sea, el problema es que la persona que está deprimida, que está en ese estado, porque es un estado, y eso siempre es bien importante, ¿no? Recalcarlo. Es un estado que empieza y que se acaba, ¿no? Por una parte, a ver, es bien importante conocer y entender, ¿no? Entonces, preguntar qué siente, cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta, qué necesita, qué no necesita, y llevar la conversación sobre todo a necesidades, ¿no? Si necesita separación en este momento, si necesita cariño o aprobación, o si necesita alguna distracción o algún juego. El juego no puedo darle la importancia tal que merece, ¿no? El juego es fundamental. La necesidad de juego y la necesidad de risa es fundamental en el ser humano. Entonces, hablar de las necesidades, no de los juicios, o sea, no, ¿qué son los don'ts? ¿Qué son los nos? No juzgar, ¿no? Okay. Tú eres, tú hiciste, tú no has hecho, te estás haciendo tonto, etcétera, etcétera. No juzgar, ¿no? Eso es número uno. Después, no diagnosticar. Tú lo que pasa es que tienes una depresión, tú lo que pasa es que tienes el diagnóstico que sea, que le quieran poner, ¿no? Sino al contrario, preguntar qué es lo que sientes, qué es lo que pasa, desde cuándo te pasa, ¿no? Uno, dos, qué necesitas, qué quieres, qué te ayudaría,
o qué te está bloqueando para sentirte bien. Hay muchas veces que es importante poner la pregunta hacia eso, ¿no? Porque tenemos como muchos bloqueos, tanto de ideas, de lo que tendríamos que tener, ¿no? Lo que decía Víctor hace un rato, las cosas sociales, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, muchos hombres que se deprimen por por no tener dinero o por no ser exitosos económicamente. Y hay, por ejemplo, muchas mujeres que se deprimen y están muy mal por, según ellas, o sentirse o ser juzgadas por ser malas mamás, o malas parejas, o malas hijas, ¿no? Etcétera. No es necesariamente de género, pero hay muchas cosas de ese estilo. Entonces, ¿qué ideas? Averiguar y preguntar cuáles son las ideas que están usando la persona que está en el estado depresivo para recriminarse, para culparse, para autoflagelarse y siempre apelar a la compasión. O sea, es muy importante que la conversación sea hacia que sea bueno consigo mismo. Por eso choca tanto el tema de échale ganas, porque, porque está justo en contra. El tema hacia el depresivo es sé bueno, o sea, sé bueno mentalmente, sé bondadoso y generoso contigo mentalmente, ¿no? O sea, no autoflagelarse, no juzgarse, no criticarse, no insultarse, no agredirse, no presionarse, no exigirse. Todo eso son los nos, ¿no? Y los sís es ser compasivos, ser amorosos, ser empáticos. Por ahí va la cosa. Uf. Qué interesante. No, ¿Cómo bueno. ves, Vic? Pues mira, a mí me gustaría preguntarte también otro aspecto. Ante la pandemia y la pérdida pues de muchísimos espacios sociales y de encuentro, por lo menos la modificación de estos, hay algo que podríamos denominar tal vez rimbombantemente la genitalidad como centro de entretenimiento. Si bien la depresión podría probablemente, ya nos lo dirás tú, inhibir el comportamiento sexual, ¿qué modificaciones también podría haber? Uno, en la baja de la libido, de la actividad sexual, o por otro lado, en una compulsiva búsqueda del sexo como tal vez un paliativo de la propia depresión. O ansiolítico, sí, qué importante y súper profundo eso que dices, Víctor. Efectivamente, cada persona está manejando todo el tema sexual de diferente manera, ¿no? Y pueden irse hacia los dos extremos porque estamos en una situación extrema, ¿no? Sobre todo depende de cuánto encierro está viviendo la pareja. Pero sí, efectivamente, ¿no? O sea, si estás con la pareja todo el tiempo, la libido tiende a bajar. ¿Por qué? Porque es, es demasiado posible tener sexo o tener la intimidad y no se puede idealizar a la pareja. Todas las parejas cuando estamos juntos hay una unión, etcétera, y después cuando se separa la pareja hay un espacio para idealizar a la pareja, ¿no? O sea, para extrañarla, para desearla, ¿no? Para erotizarla, etcétera. Y entonces se juntan y sube, ¿no? La libido y hay deseo, etcétera. Pero en el caso en el que estamos, que está todo el día, todas horas en contacto, entonces esa es la razón por la que por lo que la libido puede bajar, ¿no? Y por la otra parte, se puede, lo que decías, ¿no? Se puede ir hacia usar el sexo como un ansiolítico. Eso siempre cabe la posibilidad, ¿no? De usarlo como un ansiolítico, como un calmante para la mente y para el cuerpo por todo el estrés y toda la preocupación que estamos teniendo. Entonces, lo que recomendaría en esos casos, bueno, en el primero sería esto que decía, la separación. Bueno, por supuesto, el primer paso es hacerlo consciente, ¿no? O sea, saber qué es lo que le está pasando a la pareja y a lo mejor hasta platicarlo, ¿no? Y después de hacerlo consciente, entonces tomar acuerdos. A lo mejor que no se sienta si yo me voy a caminar unas horas o que no se sienta si yo me voy a comer a alguna otra parte, etcétera, porque sin duda la separación de la pareja eleva la libido, eso es una realidad. Y la gente que está tomándolo como un ansiolítico, pues eso, primer paso, hacerlo consciente y después tratar de imaginar o tener algunas otras fuentes de evacuación de esa ansiedad, como Déjame ejercicio, extrañarte. meditación, etcétera.
¿Eh? Déjame extrañarte tantito. Exacto, exactamente. Elaborar mi Sí, sueño claro, erótico. exacto. Oye, Jorge, ¿y hay algo positivo en la depresión? Te lo pregunto porque hemos visto algunos artículos en el mundo de los creadores de que asocian mucho la depresión y algunas otras enfermedades o cuestiones emocionales y mentales a la creación artística. Ujú. Teresa del Conde en algún momento abordó ese tema Claro. de que decía, bueno, es que la depresión o la ansiedad o la ansiedad puede generar una mayor creatividad. ¿Realmente está asociado esto con la creatividad, con la producción creativa? Eso es súper interesante, Beto. Qué bueno que lo preguntas, porque hay todo un tema acerca de la creatividad y la salud mental, ¿no? El tema es que la angustia Ujú. genera herramientas y genera recursos, ¿no? Por supuesto, y entonces tiene que provocar la creatividad, la angustia y, digamos el malestar, ¿no? Y quiero decir la creatividad expresiva, ¿no? Artística, en ese sentido. Por supuesto que también la puede generar la felicidad de otra manera, Claro. pero también la angustia y la depresión. Y es bien interesante porque el mecanismo de depresión es un mecanismo de repliegue, ¿no? O sea, repliegas todas las fuerzas y se dice que toda la libido en la depresión, toda la libido, o sea, toda la energía de vida, se vuelca y se retrae hacia el yo en la depresión, sobre todo en el duelo, ¿no? Es algo así como, yo ya no voy a querer a nadie porque se me murió esta persona y entonces yo ya no voy a querer a nadie para que no se me muera nadie y para que no me vuelva a sentir mal, digamos, algo por el estilo. Entonces, se repliega toda la libido, pero la libido, ¿qué crees? La libido es una energía creativa. Entonces, ¿qué pasa? La persona también se vuelve muy reflexiva, se vuelve muy introspectiva y también se vuelve muy creativa, generando todos esos recursos, porque psicodinámicamente, así se dice, las fuerzas que tenemos en la mente, todos los pensamientos y las energías que tenemos en la mente, se dice psicodinámicamente, todas esas fuerzas se repliegan y se van hacia el yo, hacia ti mismo, ya no las pones en un objeto, o sea, en una persona, ya las pones en ti mismo porque no quieres que te duela otra vez. Y eso genera creatividad, eso genera insight, eso genera introspección en la depresión. Entonces, sí, por supuesto, la Ok, depresión genera creatividad e introspección. ándale, pues, híjoles. Qué ¿Cómo buena ves, pregunta. Sí. No, es que Bueno, digo, es que surgen cosas y Complejo. hay literatura al respecto y unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, ya que te la, tenemos aquí, sí, pues mejor te aprovechando. preguntamos, La ¿no? melancolía también está relacionada con esta La cuestión melancolía. artística, creativa. Bueno, la depresión en general, Jorge, se puede abordar desde diferentes aristas y es fundamental y es muy importante que se aborde a este padecimiento desde todas ellas, que no se centre solo en el punto psicológico, Sí. neurológico, social, Ujú. y algo también es muy importante es que no se normalice, ¿no? No se diga, ay, sí, somos más de, o son más de 300 millones de personas deprimidas y México tiene un alto índice de suicidio, ¿no? Más bien el punto es de qué manera comenzar a ver a este padecimiento como algo grave, como algo que está provocando deserción escolar, ausentismo laboral, suicidio, y después cómo tratarlo, ¿no? También necesita inversión, se necesitan especialistas también para ayudar a la gente a tratarse, ¿no? Entonces, pues da para mucho, Jorge, da para La otra muchísimo más. pandemia. La Sí, otra por supuesto. Exacto, la otra pandemia, que la estamos viviendo en este Esperemos que momento, sí, claro. pero no sé, Jorge, tú, Alberto, si quieras Pues decirle nada más algo digo, más. pedirte una última reflexión, Jorge, porque pues ya estamos por cerrar. Y antes de que nos des quizás una última reflexión, ¿qué tanto se está avanzando en la cuestión de salud? O sea, si yo sufro de depresión, ¿es es factible de que me puedan incapacitar, por ejemplo? Como si yo sufriera un catarro o me enfermara de cualquier otra cuestión. O sea, ¿qué tanto tenemos que avanzar en el sector salud con respecto a la depresión? Ujú. Sí, bueno, ahora se incapacita, no me acuerdo, creo que hasta 15 días por depresión, pero se avanzó muchísimo con esto del tema de la NOM 035, que todos los dueños de empresas, etcétera, tienen que brindar cierto apoyo
psicológico, sobre todo para el estrés laboral. Da para todo otro programa y me han invitado algunas empresas a dar conferencias y algunos talleres sobre el burnout o el síndrome del cansancio crónico. Que es bien importante, ¿no? Porque exactamente el trabajador ahora está 10, 12 horas al día autoexigiéndose, porque es bien curioso. Ahora, en esta sociedad, lo que decía Víctor hace rato, en esta sociedad, socialmente, ahora el tema es que las empresas ya no te explotan. El que te explotas eres tú mismo. ¿Por qué? Porque si trabajas más, ganas más. Más trabajas, más trabajas, más ganas, y entonces se llega a un estado de un cansancio crónico tremendo y brutal que da como síntomas baja de libido, que ese es otro de los síntomas que me faltó mencionar en los síntomas de depresión, la baja de libido, anedonia, que es lo que decíamos de no poder sentir placer o felicidad, da alejamiento emocional de los seres queridos, por supuesto. Tiene un montón de síntomas bien importantes que son fundamentales de ver y de ponerle atención. Entonces creo que sí se está avanzando poquito a poquito, porque además también no solo gubernamentalmente está esto de la NOM 035 que obliga o va a obligar en un futuro, ahorita es una sugerencia, pero va a ser obligatorio en unos años, dar herramientas emocionales y psicológicas para el manejo de ansiedad y estrés laboral, sino también para manejar todo este tipo de cosas de depresión. Pero también en la iniciativa privada hay mucha gente haciendo cosas, ¿no? Teniendo labores de meditación, de ejercicio, etcétera. Ay, pues qué buena onda. ¿Cómo ven, chicos? Pues Es bastante muy interesante, sin muy duda. interesante. Desde luego una hora para ahondar en un problema tan complejo como Sí. es la depresión, pues es poco tiempo. Sí. Gracias por tu presencia y pues no sé, chicos, si tengan algunas recomendaciones. Yo sí tengo por aquí A ver. algunas, ya no pude sacar más, pero bueno, Luis Aguado es autor del libro Cuando la mente encontró a su cerebro, déjenme ponérselos por acá, y este libro es una serie de investigaciones que se han hecho en torno a qué tenemos dentro de nuestra mente, de nuestros pensamientos, cómo se generan las emociones. Es una investigación que se hace a partir de la neurociencia cognitiva y de la psicología. Y entonces lo que buscan es más o menos mostrarnos un panorama de qué es lo que tenemos en el cerebro y cómo a partir de cómo funciona el cerebro nosotros generamos emociones, pensamientos. Y lo interesante aún más es que la psicología y la neurociencia se juntan para darnos una explicación un poco más amplia. Y tengo por acá otro a la mano, que es Un clavado a tu cerebro, de Eduardo Calixto, que es un libro muy fácil de leer, de verdad que está muy digerible, y algo que me llama mucho la atención es que nos muestra un poco la importancia de la música en nuestro cerebro, la importancia de cómo podemos mantenerlo activo, de cómo si nos enojamos, quizá y comemos un poco de picante, el enojo se nos va rapidísimo porque el cerebro se centra en otro tipo de cuestiones. Entonces, pues ahí sí pueden echarse un clavado a su cerebro. Vienen algunas explicaciones bastante interesantes de cómo es que funcionan nuestras neuronas y cómo a partir de ellas también nosotros generamos emociones. Cómo podemos quizá mitigar algunas de ellas como el enojo, ¿no? Esto desde la neurociencia, por supuesto. Excelente. Hay un libro bueno. A ver, Jorge, dinos. Jorge, por favor. No, es que ahorita me recordó, hay un libro buenísimo justo acerca del enojo, que lo recomiendo muchísimo, sobre todo para mujeres, es especial, digamos, como especializado en mujeres, es una feminista bien importante, psicóloga de género en Estados Unidos, que se llama Harriet Lerner. No se los puedo enseñar ahorita porque está en mi consultorio, pero el libro se llama La danza de la ira. La danza de la ira, y la autora es Harriet Lerner, por un lado,
es un libro precisamente para el manejo de la ira y del enojo, sobre todo para las mujeres, porque se castiga muchísimo el enojo para las mujeres. Una mujer Ujú, se ve muy fea si se enoja, ¿no? ujú. Igual que el hombre se ve feo si llora, la mujer se ve fea si se enoja, entonces está muy castigado el enojo y aquí esta autora da la recomendación de cómo manejar el enojo. Y el otro, que es ahorita mi libro favorito de cabecera, se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg. Muy buenos los dos, completamente accesibles para todo público, no tienen que ser especialistas de ninguna clase, son más de autoayuda que de otra manera, pero de comunicación no violenta son técnicas para abordar la comunicación en pareja, con los hijos, cómo comunicarse y cómo ser escuchados y cómo escuchar para resolver los conflictos familiares. Órale. Ah, está Está bien. buenísimo la Vamos a recomendación. buscarlos y vamos a poner la portada, tú no te preocupes, en nuestros futuras Muy bien. publicaciones. Sí, Perfecto. sí, ¿No? sí. A Alberto, ver, Víctor, recomendaciones. A ver, bueno, voy ¿mande? con las mías. Vas tú, Vic, Pues vas. bueno, mira, me encontré este libro, es un poquito viejo, hace como 20 años que tuve la oportunidad de leerlo, que se llama El sueño y sus trastornos, es la colección Psicología y Bienestar, publicado por Aguilar, y hay otro también dedicado precisamente a la depresión, el cual pues fue tan bueno que lo presté y no volvió, pero espero por ahí, No se prestan los por ahí Esto libros, no se Víctor. hace, estos Vic. No los se libros, ¿verdad? hace. Pero bueno, hubo que prestarlo y evidentemente pues creo que surtió efecto, afortunadamente, el gran regalo de compartir un libro y pues probablemente brindar un cambio de actitud hacia la situación que se enfrenta. Otro, hace un par de años tuve la oportunidad de conversar con Kim Thuy, una autora de origen vietnamita, nacionalizada canadiense. Este libro titulado Ru, que ya tiene traducción al español, lo traigo a colación porque me pareció bastante interesante el hecho de ser un inmigrante. En esta novela ella narra su experiencia en un bote y de cómo sobrevive y de que pese a todas las circunstancias adversas que ponían en peligro su vida, siempre prevaleció en ella y en su familia un sentido de vida profundo, lo cual me recordó también a un libro de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, también hace como Buenísimo. 20 años, muy, muy, muy famoso, muy conocido, muy leído, sigue circulando ese libro y me sorprendió también ver hace unos 20 años, tal vez un poco más, que de hecho sí fue primero la película La vida es bella, en la que pese al confinamiento en un campo de concentración, un padre encuentra esa fuerza vital para que el chico salga adelante y sobreviva. El sentido de vida es tan importante. Y otro que me recomendó una artista española bastante críptica, se la recomiendo para que vean su trabajo, se llama Fátima Miranda. Fátima Miranda, en alguna conversación que tuve la oportunidad de tener con ella, me recomendó Zen en el arte de los arqueros japoneses. Eugene, Buenísimo. Eugene Herrigel, que realmente se centra en este arte del japonés, de los arqueros japoneses, pero que de alguna manera nos muestra cómo el arte y la manera de estar con uno mismo, el buscar un objetivo, el disparar esta flecha, no hacia afuera, sino hacia adentro, nos ayuda a llevar este insight que mencionabas, Jorge, esta introspección, para alcanzar una especie de el aquí y el ahora, del espacio creativo, una aproximación sustancialmente diferente de cómo concebimos el arte en Oriente y Occidente, y el cual nos puede acompañar para enfrentar la depresión y encontrar un sentido de vida que resulta en momentos difíciles como este algo crucial. Esa sería mi recomendación. Me encanta. Ok, mira, yo no les debo las portadas porque por ahí deben de andar, pero Amarillo de Félix Romero es un libro muy bonito en donde él habla precisamente de esta parte de entender cómo es que su amigo se suicidó. Entonces, él analiza precisamente por qué su mejor amigo, su compañero de habitación, se suicidó a la edad de 24 años, y entonces trata de analizar qué es lo que lo llevó a él a cometer esta situación, y sobre todo porque él no se dio cuenta si eran tan grandes amigos, ¿no? De que él tenía un problema e iba a llegar a esta situación. Es Amarillo de Félix Romero. Obviamente, por supuesto, también de Teresa del Conde, Arte y Psique, en donde ella, a partir del arte y a través de diversos ensayos,
habla precisamente de cómo los problemas mentales pueden o no llevar a una gran creatividad y pone algunos ejemplos como el de Julio Galán o Enrique Guerrero, quienes tenían pues algunos problemas, pero llegaron a crear obras enormes y grandísimas. Incluso también está el caso, por ejemplo, de Frida Kahlo, Arte y Psique de Teresa del Conde, y una película, Blue o Azul, con la hermosísima Juliette Binoche, que habla precisamente de una mujer que ha perdido a su pareja, y entonces cómo se mete en su ensimismamiento, en su yo, no sé, a mí me parece que es una película precisamente que ella sufre algunas cuestiones emocionales a partir de la pérdida de la pareja. ¿Cómo? No sé, Jorge, porque ahí te escuché a decir algo. Oye, sí, no, es que me recordaste esta, sí, es de la trilogía esta de Exactamente, de Polanski, Kieslowski. ¿no? Perdón, sí. Sí, no, me recordaste una película buenísima que se llama Melancolía. Sí. Claro. Sí. Bueno, Historia de fantasmas también. Víctor, no sé si ya pudiste verla. Ya tuve justo una recomendación tuya, Historia de fantasmas, la pérdida amorosa y cómo un fantasma la es muerte. más que solo un espectro, ¿no? Está disponible en esta famosa plataforma de videos por streaming, de películas por streaming, no se la pierdan, realmente es... Yo creo que sí podemos pronunciarla, Vic. Netflix, pues sí. Si nos paga algo, pues está muy bien. Si nos paga algo, pues ¿por qué no? No sé si has visto, Jorge, Historia de fantasmas, una película melancólica que habla sobre la pérdida, sí, como dice Víctor, amorosa, la muerte de un ser querido, cercano, y cómo al final ese Ay, ¿soy yo o ya no escuché a Karen? No, se trabó Karen. Creo que se trabó Karen un poco, pero sí, una película bastante interesante, en el sentido de la presencia amorosa, la pérdida, y cómo a veces ese dolor se materializa en un fantasma, pero mejor no les contamos más, véanla, esperemos la disfruten, es una película, creo que demanda un cierto grado de contemplación, no hay grandes hechos sucediendo, al menos no de manera factual en la pantalla, sino que suceden dentro, y yo creo que la contemplación también de una película y de mucho del arte es eso, lo que sucede dentro de ti y cómo a veces el entorno puede ayudarnos a modificar esa disposición. Depresión, voluntad, en fin, una serie de aspectos que tienen que tomarse en cuenta para, de alguna manera, enfrentar la depresión. Gracias a Alejandro Villegas por el comentario, quien también tuvo el acierto de presentarnos a nuestro invitado. Sí. Claro. Sí, Alejandro es el culpable y Daniela, que les mandamos muchos saludos. Saludos a los dos. Claro. Pues vámonos, Vic, porque a Karen ya no sé dónde, creo que ya no puedo regresar. Ahorita ya está de regreso, casi de regreso, Karen Rivera. La tenemos de regreso, Karen. Te nos fuiste un momento. Regresó. Sí, perdón, ¿qué pasó aquí con la red? Pero bueno, pues estaba en eso, Jorge. Igual es una película muy linda que podemos recomendar sin problema a quienes nos están viendo y escuchando y que no se van a arrepentir. Además, el soundtrack de la película es bellísimo, es conmovedor. Ya se fue otra vez. Se nos fue otra vez. No. Con el internet, la conexión, pero ahorita debe de regresar Karen. Pues sí, muy padre la película. Y me encantó estar con ustedes, chicos. La verdad es que la pasé muy bien. Qué padre programa tienen. Todo el tema de los libros y todo eso es apasionante, y el tema de la creatividad es también maravilloso. Sí. Tenemos de regreso a Karen, pues para despedirnos de julio de 2020 de Coffee Break. Agradecemos a nuestro especialista Jorge Macías, quien está disponible ahí en los datos que pusimos gráficamente en la Clínica Broa, para que pues se acerquen a ellos y no subestimemos la depresión, pensar que es un problema de salud serio, y que hay que tenerlo en cuenta porque probablemente y lamentablemente tenemos que decir que es la otra pandemia que sufrimos en este mundo hoy en día confinado por el COVID-19. Pues nos despedimos, chicos. Muchas gracias, chicos. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Yo encantado. Cuando quieran, aquí estoy para ustedes. Igual. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Gracias a quienes nos hicieron